Vamos a regresar nuevamente a Casa de Gobierno. Ya está nuestra compañera Laura Maiocchi. A ver, Laura, contanos un poco. Ale, lo ha anunciado recientemente, casi la mayoría de los temas que le preguntamos a Aníbal Fernández tienen que ver con los títulos. Recordemos que lo vamos a desarrollar. Son los temas de agenda del jefe de gabinete. Si te parece bien, lo compartimos. ¿El gobierno habilitó las escuchas para evitar corridas cambiarias? A ver, empecemos por el principio. La legislación que se presentó en el día de antes de ayer, o se publicó o firmamos el día de antes de ayer, se publicó en el boletín oficial del día de ayer, define varias cosas. Define primero el cambio de la doctrina nacional de inteligencia por la Agencia Federal de Inteligencia que contamos a la fecha. No existe más la EXI o la Ex Secretaría de Inteligencia, sino una agencia específicamente dedicada a este tema. Hace varias cosas, define esa doctrina, y ahora charlamos específicamente de su pregunta, define el escalafón de inteligencia, el escalafón de seguridad y el escalafón de apoyo a esta tarea de inteligencia. Y crea una comisión que va a estar compuesta por el director y el subdirector de la Agencia Federal de Investigaciones, el director nacional de Inteligencia Criminal, el director nacional de Inteligencia Militar Estratégica, el director nacional de Protección de Datos Personales y el director nacional de Innovación Tecnológica. ¿Qué se busca con esto? Es crear un banco de protección de datos de inteligencia. Así que esto no pasa por cualquier lado, sino que son datos específicamente trabajados, elaborados, preparados y conservados de una determinada manera que garanticen la seguridad a la sociedad argentina. Lo que busca es terminar con el viejo concepto de que todos suponíamos que en algún momento éramos escuchados por alguien en nuestros teléfonos, sino que específicamente cuando eso suceda será porque hay una orden judicial específica indicada al Ministerio Público Fiscal, que es quien tiene hoy la responsabilidad de las escuchas. Ya no lo tiene la Secretaría de Inteligencia de entonces, hoy la Agencia Federal de Inteligencia, lo tiene específicamente el Ministerio Público. En ese marco, uno de los puntos que toca son puntos que le han hecho mucho daño a la Argentina y que es imperioso que sean investigados y analizados. Y es específicamente cuando bancos, cuando empresas o cuando compañías financieras sean las que motiven o generen corridas bancarias, corridas cambiarias o desestabilizaciones o movimientos de mercado o acciones de esa característica que desestabilicen a la gestión de gobierno o que puedan ser nocivas e impacten concretamente contra la gestión de gobierno con el objetivo de tratar de morigerar situaciones que en algún momento no muy lejano pusieron en vilo la situación del gobierno de los argentinos, sobre todo en defensa de los intereses de los argentinos, porque todas las veces que suceden cosas de esa característica, como corridas bancarias o corridas cambiarias, en el caso de las cambiarias hemos recibido 3 muy fuertes, una de 15.000 millones de dólares, impacta de lleno sobre los argentinos evitar esa situación. Lo que permite es la investigación, determinar los responsables y que la legislación argentina lo juzgue, ¿no? ¿Cómo va a ser la metodología de investigación para Bueno, prevenir? es un tema muy particular que no lo puedo conocer. ¿Qué garantía de que esto no va a ser utilizado políticamente? Todas, la legislación lo prohíbe expresamente. La 25.520, Ley de Inteligencia, dice específicamente hasta dónde se puede llegar con cada una de esas investigaciones. No se va a apartar de la Agencia Federal de Investigaciones, no se va a apartar de la Ley de Inteligencia, con lo cual, como no puede hacer inteligencia sobre particulares, no lo puede hacer. ¿Y cuándo lo podrá hacer? Cuando el Ministerio Público Fiscal o específicamente o a través de la decisión de un juez tomen la decisión de que se investigue y punto. ¿Escuchó a algunos empresarios que no estaban muy de acuerdo con esta medida? ¿Cómo? ¿Escuchó a algunos empresarios que no estaban muy de acuerdo con esta medida? No los he escuchado, pero el objetivo que se persigue es otra cosa. Me parece que el empresario que no tiene nada que ver con las corridas cambiarias o bancarias o desestabilizaciones de mercado o cosas por el estilo no tendría por qué preocuparse de nada. ¿Por qué se tiene que preocupar? Ministro, cambiando de tema, la Corte Suprema en el día de ayer reconoció que cada paciente tiene derecho a decidir su muerte digna y señaló también que no hay que judicializar estos casos. ¿Qué piensa al respecto? No es una decisión pretoriana de la Corte esa, es una ley del Congreso de la Nación, la ley 26.512. Con mucho respeto y recurriendo a la autorreferencia, venía bárbaro hasta acá, he sido miembro informante de esa ley en el Senado de la Nación. ¿Qué es lo que pretende la ley 26.512? Es el derecho del paciente de impedir que se le den determinados tratamientos médicos. Esto es lo que busca. Específicamente, ¿qué sucedió con este caso que estamos analizando nosotros? Es alguien que se presenta
porque es un joven que había tenido un accidente y que hace muchos años que estaba en situaciones particulares para poder actuar. ¿Y cuál era la situación? Y que las personas que solicitaban el tema no son aquellas que la ley 26.512 les reconoce legitimación para tomar esta decisión. Entonces judicializaron la situación para que sea la Corte la que lo autorice. ¿Qué dijo la Corte en este caso? Dijo que las hermanas, en este caso del joven son familiares de segundo grado por afinidad. Si firmaran una declaración jurada en la que reconocieran que él en vida había sostenido la vocación de que no se le hicieran tratamientos médicos, podía avanzarse en este caso. No está hablando de la autorización de la eutanasia, ni está hablando de que los médicos podrían haber actuado per se, porque si los médicos sin esta decisión que abre y que amplía y clarifica la decisión de la ley 26.512, que es absolutamente responsable y absolutamente criteriosa a la hora de defender a la persona en todos los casos, lo que está diciendo es que el derecho del paciente de no se le agreguen tratamientos médicos cuando lo va a llevar a una prolongación de la vida que lo va a hacer sufrir. Lo que se busca es eso, que no sufra. Entonces no le da el derecho a la eutanasia y lo que permite en este caso es eso, evitar eventualmente tratamientos médicos que prolonguen la vida en una forma que no era la solicitada por el paciente. Esto es lo que ha hecho la Corte. Aníbal, ayer se conoció un spot de campaña de... No, por favor, por favor. ¿Qué es lo que piensa? Mi padre solía decir que Dios no quiere cosas puercas. Ya llegará el momento. A cada chancho le llega a su San Martín. Ya está. Pero que fue un golpe Elisa bajo, Carrió, pero hoy innecesario. es Felipe Solá, una persona con antecedentes en el PJ. ¿No me escuchó? No hablo de eso. No me interesa, no. Le cambio el tema. Ayer hubo una marcha en defensa supuestamente de la justicia por la Asociación de Magistrados. Con respecto a la postulación de Vázquez, hoy La Nación, el diario La Nación, publica que es deudoso, moroso en categoría incobrable por el Banco Central con una deuda de 10.000 pesos. ¿Conoce esta situación? A ver, empecemos por el principio. Cada uno de quienes tienen la responsabilidad de ser designados con jueces son con jueces, no son jueces que van a estar in eternum. Cuando se designe el verdadero juez que va a ocupar esa vacante, dejará de serlo ese conjuez, que puede ser corto o largo plazo. Cuanto antes se pongan a resolver esa temática, va a estar resuelto y determinado el tema. Esta es la discusión. Pueden ser jueces o pueden ser conjueces. Algunos dicen, ¿y cómo puede ser más importante una persona que viene de la matrícula que alguien que ya está ejerciendo la magistratura? Es más importante porque el que está ejerciendo la magistratura, si le dan que subrogue este juzgado o esta vocalía, tiene doble trabajo, el del propio y el que le asignan, con lo cual tiene que reducir a la mitad su tarea en cada uno de los dos lugares. Lo que se hizo específicamente en este caso es, una vez que se sancionó la ley 27.145, fue reemplazar a aquellos que no trabajaban. El doctor Cabral es uno de los que no trabajaba. Bueno, estas 300 personas que se juntaron ayer, no eran más que 300 personas, en vez de ir contra una legislación del Congreso, que es la 27.145, y si no fueron contra la legislación del Congreso, fueron contra una decisión del magistrado, el doctor Fornari, tampoco se puede hacer porque su propia reglamentación se lo prohíbe. Lo que debieran dejar de hacer es activar políticamente y ponerse a trabajar judicialmente como corresponde, que es lo que debería haber sucedido desde un primer momento. Después, si debe 10.000 pesos, y habiliten lo que vaya que los pague, seguramente ni lo debe saber que debe 10.000 pesos. Nadie en sus cabales debe 10.000 pesos y se convierte en moroso por 10.000 pesos. Tan tonta la explicación que hasta me hace poner colorado a mí, tener que explicarlo. Para que yo me ponga colorado, mire que hay que tener... Ayer parte del Poder Judicial manifestó que sin división de poderes no hay república. Y sí, coincidimos. ¿Y dónde no están divididos los poderes? Al parecer para ellos no están divididos. Sí, están divididos, y hacen lo que quieren. Han sacado sentencias que son bochornosas. Si las sacan es porque la división de poder está bien marcada. Lo han podido hacer por eso, ¿no? Hemos visto sentencias donde se han metido jueces, se han animado de tribunales ordinarios, se han animado a frenar las reservas del país. Cuando las colocábamos a 0,5% en Basilea, le vuelvo a repetir el porcentaje, 0,5, a la mitad de un punto en Basilea, y querían que nosotros, los sabios y los genios de las economías argentinas que cobran todos del exterior, querían que pidiéramos préstamos en el exterior que nos hubiésemos cobrado el 14%. Quiere decir que entonces nosotros colocamos nuestra plata al 0,5, pero tomamos préstamos al 14, unos vivos bárbaros. Lo que así hicimos en aquella oportunidad, cuando sacamos del medio este fallo
insensato, sin ningún tipo de criterio, lo que hicimos fue pagar con el dinero que teníamos nosotros y después recuperarlo. Estamos en 33.800 millones de reservas. ¿Se resolvió ese tema? Sí, se resolvió. ¿Cómo se hizo? Y bueno, en vez de colocarlo al 0,5, en vez de tomar un préstamo al 14, lo pagamos con esta plata que nos daba el 0,5 y nos ahorramos el 14 o el 13,5, por lo menos nos ahorramos de porcentaje, que en dólares es una fortuna. Entonces no tenía ningún sentido que avanzáramos. Sentencias de cualquier color y de cualquier sentido. La denuncia con a la presidenta de la Nación del doctor Nisman, una vergüenza jurídica, que estuvimos un montón de días en vilo esperando que uno decidiera, que uno pensara, un fiscal decía barbaridades respecto de que se sostenía una cosa de esta característica. Estamos discutiendo cosas que no tienen ni pie y me quiere decir que no tiene libertad el Poder Judicial para tomar decisiones. No, lo que no va a pasar tampoco es que nosotros nos callemos porque el propio tribunal es el que dice, la propia Corte es la que ha dicho que los asuntos públicos, incluyendo los de la propia justicia, del propio Poder Judicial, están abiertos y sometidos a un debate amplio y democrático, dice, y que es saludable que esto suceda. Entonces, ¿por qué no nos vamos a callar la boca? Hay que decir las cosas como son y sostenerlas de la mejor manera. Y en el caso del reemplazo de la subrogancia del doctor Cabral, que el doctor Cabral no trabajaba, que tenía un montonado cantidad de expedientes porque no resolvía, se reemplazó como otros dos más que se reemplazaron también. Sin embargo, el doctor Mariano Boninsky, que muchas veces no vota a favor de las decisiones que toma el propio gobierno, tenía su despacho impecable. ¿Y dónde está trabajando? En el mismo despacho, no, nadie lo ha tocado porque esos son lo que prestigian la justicia. Tuvo dictamen de comisión ayer en la Cámara de Diputados la posibilidad de regular los debates presidenciales. ¿Usted cree que de aquí a las generales se podría ya...? Ya me parece que no. ¿No hay tiempo? Y me parece que estaríamos cambiando el caballo en la mitad del río, diría Juan Perón, pero no, ojalá se diera eso, porque fíjese que en la ciudad de Buenos Aires ahora los dos que están en el balotaje debieran tener un buen debate para que uno tome decisiones en serio, qué es para dónde tiene que agarrar, y pareciera ser que uno no quiere, y la situación no es cómoda. Si usted va a dejar que los que están al frente de las postulaciones sean los que vayan adelante con los debates, mire, las preguntas que me acaban de hacer ustedes y que yo me niego a contestarlas, en un debate se resuelven, se sacan las caretas. ¿Por qué? Y porque habría que explicar un montón de cosas que no se pueden explicar. Entonces o si no, uno tiene que terminar de subir al ring a personajes que no merecen ni siquiera opiniones políticas porque le quieren marcar la agenda. Hoy te dicen que sos rubio, mañana te van a decir que sos rengo, pasado te van a decir que sos tuerto, pasado te van a decir que sos cualquier cosa, y yo tengo que entonces responder a la agenda que ellos me marcan. Yo no respondo a la agenda de nadie, soy quien soy y cuando miro a mis hijos a los ojos me siento el ser más honesto del mundo y no voy a aceptar ninguna... Por eso no le responde a Solá. No, eso es un tema, eso lo dice usted, no lo digo yo. Digo, en un debate esas cosas se resuelven, en un debate se resuelven, todas las cosas se resuelven porque podemos hablar de las cosas que se tienen que ventilar, la sociedad debe saberlo. Lo vi desde el primer momento, eso, bueno... en algún momento el senador Aguilar me lo propuso, me pareció una muy buena idea, el senador Aguilar es del Chaco, quise acompañarlo con esa situación, después no se daba, me parecía que era aventurarse, alargarse a una elección ya con la elección empezada y estábamos hablando de octubre, fíjese lo que sería hacerlo en este momento, es muy complicado, pareciera que uno lo hiciera habiendo quienes se están negando al debate en contra de los que se están negando al debate, entonces no es saludable. Las reglas de juego tienen que estar claras antes de que comience el juego. ¿Es una deuda del poder político para con la población que no haya debate? No, deuda no, porque nuestro sistema nunca lo sostuvo. Pero digo, si hay ejemplos en el mundo que las respuestas son buenas, bueno, ¿por qué no vamos mirando cuáles son las mejores formas de poder presentarse y dar un ejemplo de lo que tenemos? Ha habido presidentes que han sido muy buenos presidentes y que no tenían oratoria. Bueno, pero no es un problema de oratoria, es un problema de concepto acá. Hipólito Yrigoyen ha sido un brillante presidente, no era un hombre de gran oratoria. Es decir, ¿le hubiese ido mal a Yrigoyen? No. ¿Sabe qué hubiese hecho Yrigoyen? Hablar poco a lo mejor. Pero sobre el tema que usted le quería explicar, se lo hubiera contestado seguramente con una certeza milimétrica. No le tengamos miedo a eso, no es un problema entre quienes son locuaces y quienes no son locuaces. El tema es entre conocer y no conocer la cosa pública. ¿Quién va a administrar? ¿Sabés administrar lo que yo te confío en nombre de los que componemos el Estado argentino, de los 41 millones que debemos estar componiendo el Estado argentino hoy? Bueno, mostrámelo. A ver, de educación, ¿qué sabés? Contámelo. A ver, de seguridad, ¿qué sabés? Contámelo. A ver, de producción, ¿qué sabés? Contámelo. Entonces, ahí vamos a conocer verdaderamente estas cosas y si hay cosas por ventilar, que se ventilen y que nos cuenten, por ejemplo, porque ninguno de ustedes los escuché decirlo,
¿Cuántas denuncias presentaron contra alguien? Si alguien es una persona que hace cosas malas, ¿cuántas denuncias preguntó? Me van a decir 0, nunca, no presenté nunca yo. Ah, no es mi responsabilidad. Ah, ¿viste? No tenés nada. Entonces lo que usás es lengua para hacer daño. Dios no quiere cosas puercas. Escuchó las palabras, declaraciones de Eve de Bonafini, en principio que lo apoyaba a usted como candidato a la provincia de Buenos Aires, pero después manifestó que a Daniel Scioli no lo puede ni ver. No, bueno, qué sé yo, hay que preguntarle a ella, después le consigo el teléfono y se lo mando. ¿Listo? Ministro, Aníbal Ibarra ayer se refirió a que prefería votar a Lustó, que le parecía que era mejor para perjudicar a Macri. Es el derecho de Ibarra, no hay de Albertino, no. Yo no voy a opinar hasta que no opine Recalde. A mí, en este marco de las decisiones propias de una elección en la que compitió un compañero mío y lo ha hecho con una estatura superlativa que a mí me llenó de orgullo verlo participar, cuando ellos, junto al grupo de pertenencia, defina específicamente lo que van a llevar adelante, yo les voy a contar cuál es la posición que asumiremos nosotros, porque soy respetuoso, porque ellos son los que tienen que ver qué mejor le hace a la ciudad que ellos quieren representar y por esa razón toman tal o cual decisión. Primero aclaremos que los votos no le pertenecen a nadie, pero sí puede ser que a los que lo votaron le interese saber qué opinión tiene Recalde respecto de lo que se viene en la ciudad y a quién habría que votar. Entonces, eso es lo que yo pretendo acompañar, la decisión de Recalde una vez que se conozca. Gracias. ¿Listo?